El tema que vamos a desarrollar y que finalmente es un taller que vamos a llevar a cabo a fines del mes de marzo, lo titulamos Un sano reencuentro con mi columna. Como cirujano de columna, entiendo perfectamente el funcionamiento de la columna, sin embargo, hemos llevado más allá este entendimiento para asegurar que en una cirugía de columna no solo recuperamos la parte anatómica de tu columna, sino que restablecemos una funcionalidad con tu columna. Yo podré hacer una cirugía de éxito, sin embargo, esa es solo una parte en todo lo que es la recuperación de tu columna. Por eso hablamos así en esta plática de un sano reencuentro con mi columna, donde tú participas de manera muy activa en esta recuperación. Tal vez mi equipo podrá hacer una buena cirugía, pero este reencuentro es entre cirujanos, entre equipo multidisciplinario de rehabilitadores, psicoterapeutas, tú como paciente y tu familia con un apoyo alrededor. Por eso se ha titulado así. Es un verdadero reencuentro con tu columna. Y como ya lo dije hace un rato, es un taller multidisciplinario. Pero necesito que primero entendamos y te compartiré estos conceptos anatómicos y funcionales. Empezamos con una pregunta. ¿Qué es la columna vertebral? Pues su propio nombre lo dice. Es esta estructura que en una escala zoológica ya nos lleva a la escala de vertebrados. Estamos hablando de una escala zoológica superior. De ahí se toma el nombre de animales vertebrados, porque tenemos precisamente columna vertebral. Esta columna vertebral, aunque muchos animales la compartimos como estructura, la nuestra tiene la particularidad de que nos hace tener la posición de pie o erguida. Entonces eso hace ya una columna sumamente diferente, porque es una columna que no la tenemos en un plano horizontal, como el resto de los animales, sino la tenemos en un plano vertical. Si tomamos en cuenta que está en un plano vertical, hay que tomar muy en cuenta que vivimos en un planeta que tiene gravedad. Por lo tanto, nuestra superficie de sustentación del cuerpo en nuestros pies es muy corta, proporcionalmente hablando, con la longitud de nuestro cuerpo, que en buena medida la da la columna vertebral. De ahí la gran importancia de que sea una estructura muy fuerte que nos permite esta posición. Pero además tiene otra particularidad anatómica. Bueno, tiene muchas, pero la que yo te quiero en este momento mencionar es que es esta unión entre lo que es nuestra cabeza y lo que es el resto de nuestro cuerpo, tanto el tórax, el abdomen, los brazos, las piernas. Es esta comunicación anatómica y fisiológica entre la cabeza y el resto del cuerpo. Y si estamos hablando de conceptos no solo anatómicos y fisiológicos, sino funcionalmente más completos, nos atrevemos a decirte que la columna vertebral es la unión entre el pensamiento y la acción. Bien, ya en la pregunta anterior dijimos qué es la columna vertebral. El siguiente punto vamos a definir cómo es la estructura de mi columna vertebral. Seguramente lo conoces y lo viste en las publicaciones que estuvimos haciendo periódicamente en las redes sociales. Hablamos de que la estructura de la columna vertebral es un tanto compleja porque está formada por estructuras individuales a su vez, que llamamos vértebras. Son un total de 33 vértebras,
24 están separadas, 9 están fusionadas. Este conjunto de vértebras, cuando se unen, dan lugar a toda la estructura larga que es la columna vertebral. Pero si analizáramos las vértebras por separado, tienen algunas características comunes a todas ellas, pero varias vértebras tienen características anatómicas muy particulares y esto obedece a que su función es muy particular. Por ejemplo, la primera vértebra que tenemos en la columna, que se llama el atlas y que está cargando la función de unir la cabeza con la columna, pues es una vértebra totalmente fuera de lo común si la comparamos con el resto de las vértebras, porque su función es muy, muy particular. Por igual, entonces, las vértebras van cambiando su forma porque su función va siendo diferente. Por eso es que las vértebras, por ejemplo, en la parte baja de la columna son más grandes, son más fuertes, tienen un cuerpo más voluminoso. Y finalmente la columna fusiona sus vértebras en una estructura que se llama sacro y que es justamente donde la columna asienta. La columna tiene diferentes segmentos también y como podremos entonces concluir, cada segmento es diferente porque cada segmento tiene una función diferente y específica. Ya revisamos entonces las estructuras de la columna. Si analizamos o vemos la columna ya como una estructura completa, si la vemos tanto de frente como si nos pusiéramos de lado, la columna tiene curvaturas, no es una estructura recta, tiene curvaturas. Precisamente estas curvaturas también tienen una función, que es la función de amortiguar el peso y los movimientos que la columna debe absorber. Decimos entonces que la integridad morfológica de las estructuras y la alineación de estas estructuras con sus curvaturas correspondientes es lo que le da el balance a nuestra columna, porque la columna tiene movimiento. La estabilidad que la columna mantiene ante nuestros movimientos es una premisa fundamental en el funcionamiento de la columna vertebral. Seguimos con el análisis estructural y funcional de la columna vertebral. Ya les adelantamos un poco en las imágenes que vieron durante todo el mes, lo que hemos estado publicando, en donde les hablábamos que la estructura de la columna vertebral, sumadas todas sus vértebras, pareciera una estructura completa, total. Sin embargo, cada vértebra, una con otra, está unida a través de ligamentos. Tienen diferentes nombres. Cada ligamento es una estructura ligamentaria compleja. Ahí lo vamos a dejar para que entiendan que es algo un tanto complejo, nada más. Pero también tiene estructuras muy particulares que están entre los cuerpos de cada vértebra y se denominan discos intervertebrales. Son estructuras blandas y siendo blandas van a tener una función especial que más adelante vamos a definir. Pero también todas estas estructuras de hueso van a estar unidas y reforzadas por un conjunto de músculos que rodean a nuestra columna vertebral. Son muchos músculos, son muy grandes y predominan en la parte de atrás de nuestro cuello, nuestra espalda y nuestra espalda baja. A su vez, esta estructura sirve para proteger las estructuras nerviosas que viajan dentro de la columna vertebral. Toda esta unión de vértebras forma un conducto como un cilindro por donde corre precisamente la médula espinal que viene del cerebro
y de la médula espinal estarán saliendo en pares de arriba hacia abajo todos los nervios periféricos que llevan la función de movimiento y sensibilidad desde el cuello hasta la punta del pie. Yo espero que hasta donde vamos haya sido lo suficientemente claro hablándote de las estructuras de la columna vertebral. Porque vamos a entrar ahora a un punto, considero yo ya un tanto más entretenido que la parte anatómica, y comentarte que la unión de todo lo que estuvimos hablando entre lo que son las estructuras, los músculos, nos van a permitir que la columna tenga un balance. Si la vemos de frente o la vemos de lado, nos daremos cuenta que la columna tiene mantenerse en una sola línea a pesar de los diferentes planos que geográficamente, topográficamente manejamos. No es lo mismo ver una columna de frente que si la vemos de lado, si la vemos desde arriba o si la vemos desde abajo. No importa el plano en el que la veamos, la columna es necesario que mantenga un balance. Si hablamos de un balance, hablamos de un equilibrio entre todos los planos y todas las estructuras. Si entendemos que hay un equilibrio, hablamos entonces de una columna sana. Si perdemos este balance y entramos en un desbalance en el plano que tú lo quieras ver, entonces el desbalance se entiende como un desequilibrio en la columna. El desequilibrio en la columna nos hace decir que hemos perdido la salud y tenemos entonces una columna enferma. Me gusta mucho cuando hablamos de esta parte de la columna, hacerlo muy gráfico y muy entendible. Te explico lo siguiente. La columna está formada por huesos, ya lo dijimos. Está formada por ligamentos que los une, está formada por músculos que los soportan, por discos y curvaturas, y finalmente esto nos lleva a un balance, dijimos. Si hacemos una correlación entre estas estructuras y la función específicamente, diríamos lo siguiente. Los huesos de la columna son el eje estructural de la columna, el eje fuerte. Los ligamentos, a su vez, tienen la función de generar flexibilidad a esta columna. El hecho de que tengamos músculos y gran cantidad de ellos, entonces le van a generar a esta estructura gran fuerza física. Los discos y las curvaturas van a permitir amortiguación. Entonces la columna también tiene una función amortiguadora. Y dijimos que si todo esto en conjunto genera un balance, el balance nos va a dar soporte ante el movimiento y equilibrio, aunque cambiemos la posición de nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿No está muy complejo? Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo que se pueda y sobre todo que lo entiendas, que eso es lo que me interesa mucho. Ya hablamos entonces de todas esas estructuras, ya hablamos que dan un balance, ya hablamos que la columna vertebral tiene soporte, tiene fuerza, es flexible. Y si analizas esta imagen que ahorita estás tú viendo, los movimientos a que da lugar la columna vertebral son extremadamente complejos. Desde mantenerse absolutamente recta, si pensamos en un clavadista, o ser extremadamente flexible si pensamos en una gimnasta. Y todo esto lo puede hacer una columna vertebral sana. Para que concluyéramos nuestro pensamiento, yo te invitaría a que analizaras esta frase.
Nuestra columna vertebral es firmemente flexible. O si te parece mejor, es flexiblemente firme. ¿Qué te queda mejor? ¿Qué te queda mejor a ti para tu propia columna? ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Firmeza en tu columna o flexibilidad en tu columna? ¿Qué necesitas en tu vida personal? ¿Más firmeza o más flexibilidad? ¿O ambas en equilibrio? Eso también lo hace la columna vertebral. De ahí la importancia de mantenerla en equilibrio. Estamos llegando a la última parte de esta plática. Y la siguiente pregunta es, entonces, ¿cómo funciona mi columna? Y yo te podría decir que la columna tiene 3 mecanismos básicos de funcionamiento. Uno es totalmente mecánico, o le decimos ortopédico. El otro es neurológico. Y una tercera función muy importante es la función de integración. Empezamos nuestra plática diciendo que era la unión entre el pensamiento y la acción. Precisamente esta es la función de integración. Si me permites, brevemente te voy a explicar cada una de estas funciones. La función mecánica, dijimos, o bien ortopédica, es precisamente la que te da posición y soporte a tu columna vertebral. Y para esto depende completamente de estas estructuras complejas que ya hablamos: vértebras, ligamentos, músculos, etc. La siguiente función, la función neurológica, depende totalmente de las estructuras neurológicas que van dentro de la columna. Y esta función te da movimiento y sensibilidad al cuerpo del cuello hacia abajo. Pero la función neurológica, dado que las estructuras corren por dentro de la columna vertebral, depende a su vez de la integridad de la estructura ortopédica de nuestra columna. ¿Sí? Bien. Finalmente, la función de integración, que es, decíamos, esta funcionalidad donde recogemos todo lo que es sensibilidad externa en nuestro cuerpo, pero también sensibilidad interna que vamos a transmitir a través de la médula espinal, viajando dentro de la columna hasta el cerebro. Y el cerebro generará la respuesta a cada uno de los órganos internos o cada una de las estructuras que necesitemos de brazos, piernas, cadera, cintura, de acuerdo al estímulo que recibimos. Y esto es vía descendente en la médula espinal, que también viaja a través de nuestra columna vertebral. Por eso consideramos a la columna como este centro que comunica el exterior con el interior de nuestro cuerpo, que lo hace llegar al sistema nervioso, y el sistema nervioso utiliza la columna vertebral para llevar esta respuesta, que puede ser extremadamente compleja. Esa es la función de integración de nuestra columna vertebral. Ojalá que sean conceptos que, aunque ya conocías, queden un poquito más claros. Si eres un paciente, que entiendas lo complejo que es la funcionalidad de la columna vertebral y la importancia de atenderte médicamente a tiempo. Y si solo lo estás viendo para tener información, qué bueno, te felicito, porque vas a poder cuidar mejor tu columna vertebral. Precisamente en el cierre de toda esta información, quiero invitarte al evento que vamos a hacer a fines del mes de marzo. Síguenos en nuestras redes sociales, toda la información va a aparecer ahí oportunamente. Vamos a llevar a cabo un taller multidisciplinario, varias personas, varios especialistas. Vamos a dar toda esta información que ahorita en forma muy breve escuchaste a través de un taller que llevará 10 horas, será durante 2 días y considérense ya cordialmente invitados.
Todos los detalles van a estar publicados en los días siguientes. Manténganse pendientes y hacemos todo esto pues con el afán de comunicar y de ayudarnos entre unos y otros. Gracias, hasta la próxima.